Era una mañana soleada en Las Vegas. El cielo no mostraba señales de tormenta, y en el vecindario de Summerlin, donde las casas parecen sacadas de una revista de lujo, todo parecía en calma. Pero esa paz fue brutalmente interrumpida por un rugido de motores que se multiplicó como un eco siniestro entre las calles silenciosas. 5 camionetas negras con logos del FBI invadieron la cuadra, rompiendo la rutina de los vecinos adinerados. Iban directo a una casa, la del famoso Rick Harrison, el rostro más conocido del programa El precio de la historia. Los agentes descendieron armados, con chalecos antibalas y órdenes claras. Los gritos de FBI, abran la puerta, se mezclaban con el desconcierto de los testigos que ya comenzaban a grabar con sus celulares. Una cámara de seguridad captó el momento en que derribaron la puerta principal. Dentro, Rick, aún en pijama, no entendía nada. Su expresión era una mezcla de sorpresa y terror. ¿Qué buscaban? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Acaso alguien lo había incriminado? Pero lo peor estaba por venir. Mientras los agentes se desplegaban por los pasillos de la mansión, uno de ellos gritó desde el ala este: «¡Aquí hay algo! ¡Un panel falso en la pared!». Todos corrieron. Detrás de un cuadro antiguo, hallaron un compartimento secreto, sellado con una cerradura electrónica que no aparecía en los planos de la casa. Uno de los técnicos logró abrirla tras varios minutos. Lo que encontraron adentro dejó al equipo helado. Era apenas el comienzo de un escándalo que sacudiría al país entero. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Lo que está por revelarse te dejará sin aliento. Rick Harrison, conocido por su vasta colección de objetos históricos y antigüedades, siempre había cultivado una imagen de hombre culto, apasionado por el pasado. Pero ese compartimento oculto no tenía nada que ver con el negocio familiar o con las cámaras de televisión. Lo que había ahí dentro no debía existir. Mientras los agentes tomaban fotografías y embalaban cuidadosamente los objetos, Rick se sentó en una silla del comedor. El sudor le corría por la frente, aunque el aire acondicionado seguía encendido. No decía nada, ni una sola palabra. Sus ojos fijos en el suelo, como si esperara una condena silenciosa. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. Las redes sociales explotaron. ¿Qué está escondiendo Rick Harrison? ¿Es verdad que tenía documentos clasificados? ¿Podría enfrentar cargos federales? Los medios acamparon frente a la mansión. Helicópteros sobrevolaban la zona. En cuestión de horas, el rostro confiable de la televisión se convertía en el foco de una investigación nacional. Y aunque aún nadie sabía con exactitud qué habían encontrado los agentes, una cosa era segura. No era algo que pudiera explicarse fácilmente. En la televisión, antiguos colegas del programa se negaban a hacer comentarios. En redes, algunos fans salían en su defensa. Rick jamás haría algo ilegal. Esto es una trampa, lo quieren hacer caer. Pero otros ya lo habían sentenciado sin juicio. Siempre fue raro ese tipo. Ahora todo tiene sentido. Y mientras el país entero especulaba, Rick seguía en silencio, solo, esperando. Tal vez por primera vez en su vida, el hombre que conocía todos los secretos del pasado se daba cuenta de que el suyo estaba a punto de ser revelado. Y el mundo, ese que lo había admirado por décadas, ya no lo miraba con los mismos ojos. Las cámaras de los noticieros ya no se movían del lugar. Las imágenes de los agentes entrando y saliendo de la mansión de Rick Harrison se repetían en todos los canales nacionales. Lo que había comenzado como un operativo silencioso del FBI se había convertido en un espectáculo mediático, y cada nuevo detalle hacía que la historia tomara un giro más inquietante. Mientras afuera el mundo se llenaba de rumores, adentro, los agentes del FBI trabajaban con precisión quirúrgica. Uno de ellos, el agente especial Rivas, dirigía el equipo que había descubierto el compartimento secreto. A simple vista, parecía una simple bodega, pero al encender las luces internas, quedó claro que no era cualquier cuarto oculto.
Las paredes estaban forradas de acero reforzado. Había estanterías a medida, cajas metálicas selladas y un sistema de ventilación independiente. Incluso contaba con su propia fuente de energía. No era un cuarto improvisado. Había sido construido con intención y con miedo de ser descubierto. «Esto no fue hecho por un aficionado», dijo uno de los técnicos mientras examinaba los cables que llevaban a un panel oculto bajo el piso. «Aquí alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo». Rivas miró a Rick, que permanecía en silencio en una esquina, flanqueado por dos agentes. No había abogado presente, no había negado nada, pero tampoco había confesado. Simplemente observaba, con los labios apretados y una sombra de resignación en la mirada. «¿Qué hay aquí que no quieres que veamos, Rick?», le preguntó Rivas en voz baja pero firme. Rick levantó la vista y por un segundo pareció que iba a hablar, pero se contuvo. Volteó hacia la pared, evitando la mirada de la gente. Su silencio decía más que 1000 palabras. Dentro del cuarto comenzaron a abrir las cajas metálicas. Lo que encontraron no eran armas, ni drogas, ni dinero. Eran cosas aún más delicadas. Documentos antiguos, cartas con sellos de gobiernos extranjeros, fotografías en blanco y negro que parecían sacadas de un archivo de inteligencia. Una caja en particular llamó la atención. Tenía etiquetas escritas a mano. «No divulgar, reservado, 1983». Al abrirla, los agentes encontraron un conjunto de carpetas con logotipos oficiales, CIA, NSA, incluso algunos con emblemas de otros países. Lo más impactante, algunos de los documentos estaban en ruso, otros en alemán. Había códigos, nombres, ubicaciones y al fondo una lista de objetos históricos desaparecidos desde hacía décadas. El agente Rivas sintió un escalofrío. Esto no puede estar aquí. Las implicaciones eran enormes. Si Rick tenía acceso a este tipo de información, la pregunta no era solo cómo la había conseguido, sino por qué la había ocultado durante tanto tiempo. Y peor aún, ¿qué más estaba escondido? En la cocina, una oficial examinaba un antiguo reloj de bolsillo que había sido encontrado en el compartimento. Parecía común, pero tenía una inscripción en su interior, en un idioma que no reconoció. Más tarde se confirmaría que el reloj perteneció a un miembro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y había sido reportado como robado de un museo en París, en 1997. Otro objeto, una cruz de oro que, según un pequeño papel adjunto, perteneció al arzobispo Óscar Romero, asesinado en El Salvador en 1980. El problema era que esa cruz estaba oficialmente considerada desaparecida por el Vaticano. Y así, uno por uno, los objetos revelaban una verdad incómoda. Rick Harrison no solo coleccionaba antigüedades, coleccionaba piezas que no debían estar en manos privadas. Cuando las cajas fueron trasladadas en silencio a vehículos especiales, la tensión se hizo insoportable. Afuera, los reporteros comenzaron a gritar preguntas. ¿Rick está arrestado? ¿Encontraron documentos clasificados? ¿Es una red de contrabando internacional? Rick no respondía. Solo miraba al suelo, como si estuviera atrapado en un sueño que se había convertido en pesadilla. La imagen de ese hombre, siempre seguro frente a las cámaras, ahora derrotado frente a su propia puerta, con esposas en los bolsillos y sudor frío en la frente, comenzó a circular por todas partes. Y en medio de esa tormenta mediática, una voz se filtró entre los susurros. Tal vez no actuaba solo. Esa noche, en redes sociales, surgieron teorías de todo tipo. Algunos aseguraban que Rick era parte de una red secreta de coleccionistas dispuestos a pagar fortunas por objetos robados. Otros decían que había sido manipulado por gobiernos extranjeros para ocultar secretos históricos. Incluso hubo quienes lo compararon con Indiana Jones, pero en su versión más oscura. Siempre fue demasiado listo para ser solo un vendedor de antigüedades, comentó un usuario en Twitter. Si el FBI llegó así, es porque tenían algo fuerte.
¿Y si él mismo grabó esos episodios para cubrir sus rastros? En la madrugada, un exproductor del programa El Precio de la Historia publicó un mensaje que estremeció a miles. Nos dijeron que no preguntáramos por ciertas cosas, solo grabábamos lo que se nos permitía mostrar. Hay más de lo que ustedes vieron en televisión. Didid, mientras el mundo dormía, Rick estaba en una sala de interrogatorios, sin contacto con la prensa, sin teléfono y sin abogado. Los agentes sabían que necesitaban tiempo, sabían que el caso era demasiado grande y que no podían cometer errores. Pero lo que aún no sabían era que el caso de Rick Harrison no era simplemente una investigación federal. Era la puerta de entrada a algo mucho más profundo, algo que había sido enterrado durante años. Y ese cuarto oculto era solo el comienzo. El eco metálico del portón blindado al cerrarse marcó el fin del operativo en la mansión. Afuera, los reflectores iluminaban el rostro serio del agente Rivas, mientras él entregaba un escueto comunicado a la prensa. No reveló detalles, solo confirmó lo que todos ya sabían. La investigación continúa. El señor Harrison está colaborando con las autoridades. Pero las cámaras no captaron lo que sucedía en ese preciso momento dentro de las instalaciones federales, donde Rick, ahora sin su característico sarcasmo ni su sonrisa de vendedor astuto, se encontraba frente a una mesa de acero, bajo una lámpara intensa, rodeado por documentos, grabaciones y fotografías que podrían destruir no solo su carrera, sino su libertad. Rick, comenzó Rivas, con voz firme pero sin tono de amenaza. Necesitamos entender cómo llegó todo esto a tu casa. Muchos de estos objetos han sido buscados durante décadas. Algunos están relacionados con crímenes de guerra, otros con desapariciones forzadas. Rick cruzó los brazos, respiró hondo y al fin habló. Yo no robé nada. Todo lo que tengo fue comprado por personas que no querían dejar rastros. Eso es todo lo que diré sin mi abogado. Rivas asintió, pero no estaba convencido. Lo que tenían sobre la mesa no eran simples curiosidades históricas. Eran piezas con peso político, religioso e incluso militar. Algunas de ellas estaban listadas como propiedad de gobiernos, otras como evidencias desaparecidas de investigaciones sensibles. Una de las carpetas contenía copias de cartas escritas por agentes encubiertos durante la Guerra Fría. Otra, documentos diplomáticos de alto nivel entre Estados Unidos y países de Medio Oriente. Algunos firmados, otros sin identificación, pero con sellos oficiales que hacían temblar a cualquiera que los tocara. Pero había algo más. En una caja forrada en terciopelo azul, los agentes encontraron un pequeño objeto envuelto en tela negra. Al abrirlo, se reveló una insignia antigua, desgastada por el tiempo, con un símbolo desconocido. Un análisis preliminar sugería que pertenecía a una sociedad secreta desaparecida desde el siglo XIX. Nadie entendía cómo Rick había conseguido eso, ni por qué lo tenía guardado, como si supiera que tarde o temprano alguien iría por él. Mientras tanto, afuera, el escándalo crecía como un incendio sin control. En televisión, antiguos trabajadores de la tienda de empeño eran entrevistados. Uno de ellos, con el rostro oculto y voz distorsionada, afirmó algo inquietante. Rick tenía un sistema. Si algo llegaba a sus manos y no podía ser vendido legalmente, simplemente desaparecía. A veces lo guardaba. A veces lo intercambiaba en privado, pero nunca se deshacía de lo valioso. Sabía que cada pieza tenía un precio, incluso si ese precio no se podía pagar con dinero. La opinión pública se dividía. Algunos lo defendían a capa y espada. Él solo protegía la historia. Muchos museos tienen piezas obtenidas de formas peores. Otros, en cambio, lo veían como un delincuente sofisticado. Un hombre que tras la imagen de amante del conocimiento escondía una red oscura de tráfico y silencio. Y en el centro de todo, Rick, solo. En las horas siguientes se descubrieron correos electrónicos encriptados,
intercambiados desde una computadora personal que Rick tenía oculta en una sala privada del segundo piso. La cuenta, registrada bajo el nombre RH Legacy, mostraba comunicaciones con personas en Suiza, Turquía, Argentina y Japón. Ningún mensaje hablaba directamente de dinero o ventas, pero sí de intercambios, envíos delicados y reubicaciones temporales. Uno de los correos más impactantes decía: "No puede haber rastro. Esta pieza no puede terminar en manos equivocadas. Si las autoridades preguntan, niega todo. No tienen forma de probarlo". Cuando le mostraron ese mensaje, Rick cerró los ojos por unos segundos. Luego murmuró: "Eso no era para mí. Yo solo cuidaba lo que otros no querían que el mundo viera". Pero esa frase, lejos de ayudarlo, generó aún más preguntas. En un cuarto anexo, los técnicos del FBI analizaban los objetos encontrados. Un mapa antiguo de América Latina, con marcas hechas a mano, indicaba ubicaciones exactas de sitios arqueológicos aún no revelados al público. Otro documento, con membrete del Vaticano, parecía ser una transcripción de un juicio secreto contra un miembro de alto rango de la Iglesia, fechado en 1962. Y luego, una libreta de cuero desgastada. En ella, una lista de nombres. Algunos estaban tachados, otros seguidos por símbolos. Rivas tomó la libreta y la llevó con urgencia a sus superiores. Lo que parecía una simple colección de antigüedades se estaba convirtiendo en la pieza central de una conspiración internacional de proporciones incalculables. Mientras Rick esperaba que su abogado llegara, las horas pasaban como si fueran días. En su cabeza, una sola idea: ¿quién me traicionó? Porque para que el FBI hubiera llegado con tal precisión, alguien tuvo que haber hablado. Alguien conocía el secreto del cuarto oculto, y ese alguien lo había vendido. Cerró los puños con fuerza. No por miedo, sino por rabia. No todo lo que uno esconde es por maldad, susurró. A veces es para proteger lo que otros quieren destruir. Y aunque su voz se perdió entre las paredes frías del centro de detención, ese pensamiento fue el primer indicio de que Rick tal vez no era solo un coleccionista ambicioso, sino alguien que llevaba años ocultando verdades que nadie quería enfrentar. El mundo todavía no sabía lo que estaba por revelarse. Y cuando lo hiciera, la historia ya no volvería a ser la misma. Las noticias ya no hablaban de otra cosa. Rick Harrison, ícono televisivo, experto en historia y empresario respetado, ahora era la figura central de uno de los escándalos más inquietantes de los últimos tiempos. Pero lo que más sorprendía no era lo que se había encontrado en su mansión, sino lo que empezaba a salir de su pasado. En menos de 24 horas, los medios ya habían dado un giro total. De las primeras notas que hablaban de una investigación de rutina, ahora los titulares gritaban: "El lado oscuro del rey del empeño", Rick Harrison y la red secreta de antigüedades prohibidas. El FBI lo vincula con tráfico internacional de reliquias. En redes sociales, el nombre de Rick era tendencia mundial. Los fanáticos se dividían. Algunos exigían su arresto inmediato. Otros aseguraban que estaba siendo usado como chivo expiatorio para encubrir algo más grande. Incluso hubo quienes empezaron a compartir antiguas grabaciones del programa, buscando pistas en los episodios que, quizás, siempre habían estado frente a todos sin ser notadas. En uno de esos videos, un usuario encontró algo curioso. En un episodio de hace más de 10 años, Rick recibía un extraño libro con símbolos desconocidos. Lo hojeaba, lo observaba con atención y luego, sin decir nada más, le pedía al vendedor que esperara detrás de la tienda. La escena se cortaba abruptamente. ¿Qué pasó con ese libro?, preguntaban miles de internautas en los comentarios. ¿Por qué no salió al aire la negociación completa? Esa escena, que había pasado desapercibida durante años, ahora parecía tener un nuevo significado. Pero mientras el mundo lo juzgaba desde una pantalla, Rick permanecía en silencio. Había pedido hablar únicamente con su abogado,
y por recomendación legal no emitiría ninguna declaración pública. Sin embargo, eso no impedía que las consecuencias se multiplicaran. Uno de sus socios más antiguos, dueño de una casa de subastas en Nueva York, declaró que cortaría todo vínculo con él. «No puedo seguir asociado con alguien bajo sospecha federal», dijo ante cámaras, lavándose las manos con frialdad. Su hijo Cory, que también aparecía en el programa, publicó un comunicado breve en redes. «Esto me ha tomado por sorpresa. No sabía nada sobre ese cuarto ni sobre esos objetos. Mi padre siempre fue reservado con ciertas cosas. Espero que la verdad salga pronto». Pero esa frase, «mi padre siempre fue reservado con ciertas cosas», fue suficiente para incendiar aún más el debate. ¿Hasta qué punto Rick actuaba solo? ¿Y hasta dónde llegaban los secretos que su propia familia ignoraba? Las tiendas de souvenirs frente a la famosa tienda de empeño comenzaron a retirar camisetas, tazas y figuras con su rostro. Algunos turistas aún se tomaban fotos afuera, pero el ambiente había cambiado. Lo que antes era orgullo local, ahora era motivo de susurros y miradas de reojo. Una vecina del barrio donde vivía Rick fue entrevistada por un noticiero. «Siempre lo vi como un hombre tranquilo, pero últimamente, no sé, tenía mucho movimiento en la casa, camionetas negras, gente extraña entrando y saliendo de noche. Nunca pregunté, ahora me arrepiento». En el mundo del coleccionismo también cundía el pánico. Varios museos privados comenzaron auditorías internas. Algunos objetos que habían sido comprados legalmente ahora estaban bajo sospecha. Nadie quería ser el próximo en la lista del FBI. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Rick recibía una copia impresa de su historial de viajes. Lo habían rastreado desde hace más de 15 años. Europa del Este, Medio Oriente, África del Norte, Sudamérica. Muchos de esos viajes coincidían con fechas en que ciertos objetos históricos habían sido reportados como robados o extraviados. Rivas dejó el informe sobre la mesa. «¿Nunca pensaste que todo esto saldría a la luz?», preguntó. Rick lo miró fijamente. «Yo no los robé, pero sí los encontré cuando nadie más se atrevía a buscarlos». «¿Y por qué no los entregaste a las autoridades?». «Porque las autoridades también los querían ocultos. Algunos objetos cuentan verdades que no convienen a nadie». El agente anotó en su libreta. No había confesión, pero sí una motivación. Un posible argumento de defensa, la protección del patrimonio contra el olvido intencional. Pero, ¿sería eso suficiente ante una corte? En paralelo, un grupo de periodistas de investigación consiguió acceso a antiguos documentos relacionados con la tienda de Rick. Encontraron contratos de compra-venta firmados con identidades falsas y transferencias de fondos desde cuentas offshore. Algunos de esos contratos estaban ligados a piezas que ahora estaban bajo custodia del FBI. Y entonces surgió un nombre, MJ. Aparecía en varias transacciones como intermediario. Nadie sabía quién era. Nadie había oído hablar de él. Pero según los registros, fue quien entregó algunos de los objetos más polémicos, incluyendo una daga ceremonial egipcia que, según el Museo del Cairo, había sido robada en 2005. Rivas supo que estaban ante algo mayor de lo que habían imaginado. Rick Harrison, con todos sus errores y secretos, tal vez era solo la punta de un iceberg. Pero había una cosa clara. Él sabía mucho más de lo que estaba diciendo, y en su silencio no solo se protegía a sí mismo, también protegía a otros. La noche cayó sobre Las Vegas. En el noticiero estelar, la periodista cerró su informe con una frase que retumbó en millones de hogares. La historia que Rick Harrison tanto amaba, ahora podría ser la misma que lo condene. Y mientras el país dormía, una nueva orden judicial era firmada. La investigación apenas comenzaba. Fue un joven estudiante de historia, obsesionado con el caso y fanático del programa El Precio de la Historia, quien hizo el hallazgo.
Su nombre era Adrián Silva, tenía 22 años y llevaba 3 noches sin dormir, revisando episodio por episodio, cuadro por cuadro, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle sentido a la explosiva caída de Rick Harrison. Lo que encontró no parecía importante a simple vista. Era un episodio de 2014, grabado en la tienda de Las Vegas, en el que un hombre mayor, extranjero, llegaba con una vieja caja de madera tallada. Decía que la había heredado de su abuelo, un diplomático que había servido en Europa del Este durante los años 40. La caja estaba sellada y el hombre insistía en que Rick la abriera en privado. La escena era breve. Rick miraba la caja, fruncía el ceño y después de un silencio extraño decía: «No puedo mostrar esto en cámara. Corta aquí». Lo siguiente era una edición abrupta. Pasaban a otra venta como si nada. Pero Adrián, con software de análisis de video, logró recuperar un par de fotogramas descartados. En uno de ellos, la caja estaba abierta y dentro, un objeto dorado, similar a un medallón con inscripciones en latín. Adrián publicó su hallazgo en redes sociales con una frase que causó furor: «Este es el verdadero origen del medallón encontrado por el FBI en la mansión de Rick». Las imágenes se viralizaron en minutos. El público, hambriento de respuestas, comenzó a exigir que el canal liberara la versión sin editar del episodio. Los foros estallaron. Y por primera vez desde el allanamiento, el canal oficial del programa emitió un comunicado. Por motivos legales, ciertos contenidos fueron editados para cumplir con regulaciones de privacidad y seguridad. No podemos confirmar ni negar si existen versiones extendidas de los episodios. Estamos colaborando con las autoridades. Esa ambigüedad solo avivó el fuego. El agente Rivas recibió el informe sobre la publicación viral mientras revisaba los objetos incautados. El medallón dorado estaba bajo custodia en una caja de seguridad con sellos del gobierno. Era el mismo que aparecía en el video. Confirmarlo fue sencillo. Lo difícil era explicar cómo había pasado casi una década guardado sin que nadie preguntara por él. ¿Por qué editaron esa parte del episodio?, preguntó Rivas a uno de los productores del programa, que había sido citado a declarar. Rick lo pidió. Dijo que el objeto tenía valor simbólico para alguien muy poderoso, que si salía en pantalla habría consecuencias. ¿Alguien poderoso? ¿Político? El productor dudó. No me dio nombres, solo me dijo: «Esto no lo puede ver el público». Y no insistimos. Nadie cuestionaba a Rick. Horas después, una antigua empleada de la tienda se presentó voluntariamente ante las autoridades. Su nombre era Mireya Domínguez. Trabajó como archivista durante más de 5 años. Aportó un dato crucial. Rick tenía un archivo físico, escondido detrás de un estante de libros, donde guardaba contratos de venta que nunca fueron ingresados al sistema oficial. Él los llamaba acuerdos silenciosos. Eran ventas que no aparecían en los libros ni en las computadoras. Solo existían en papel, y cada contrato tenía una cláusula de confidencialidad, escrita a mano. Mireya entregó una copia que guardó por miedo. Era un contrato fechado en 2016, en el que Rick adquiría un lote de artefactos de origen desconocido, provenientes de Europa del Este, firmados por un tal MJ. Ese nombre volvía a aparecer. Con esta nueva evidencia, el FBI obtuvo una segunda orden de allanamiento, esta vez para inspeccionar una bodega privada que Rick alquilaba en las afueras de la ciudad. El lugar, según registros, era usado para almacenaje personal de antigüedades. Pero lo que encontraron allí fue tan perturbador como lo de la mansión. Decenas de cajas, cuidadosamente selladas, contenían objetos con etiquetas en varios idiomas. Algunas decían «no exponer», otras simplemente tenían números de catálogo sin explicación. Entre los objetos destacaba uno: un libro de cubierta negra encadenado, con páginas escritas en un idioma arcaico. Los expertos no podían identificarlo.
Ni siquiera estaban seguros de si era humano su origen. Pero dentro del libro había una hoja suelta, escrita en inglés, una advertencia. Este conocimiento fue prohibido por el Consejo de 1954. Si estás leyendo esto, es porque alguien ha roto el pacto. Rivas sintió un escalofrío al leerlo. Al día siguiente, Rick fue trasladado nuevamente a interrogatorio. Esta vez se le mostró el video recuperado y las imágenes del medallón. No pareció sorprendido. ¿Por qué mentiste sobre el origen de este objeto?, le preguntó Rivas. Rick lo miró largo rato, luego sonrió con tristeza. No mentí, solo protegí lo que debía ser protegido. ¿A qué te refieres? Ese medallón no es solo una pieza antigua, es una llave. ¿Una llave de qué? Rick guardó silencio. Luego, con voz casi inaudible, respondió: de algo que todavía no están listos para encontrar. Las palabras de Rick quedaron grabadas. Y aunque muchos en el FBI pensaron que era una táctica para desviar la atención, Rivas no pudo evitar preguntarse si realmente había algo más profundo detrás de todo esto. ¿Y si lo que Rick estaba ocultando no era solo por interés personal, sino por temor a lo que podía desencadenarse? Mientras la investigación se intensificaba, otro dato comenzó a tomar fuerza. El nombre MJ apareció vinculado a otros casos internacionales de tráfico de reliquias. Uno en Grecia, otro en Siria y uno más en México. Las autoridades comenzaron a seguir su rastro, pero parecía moverse como un fantasma. Y así, mientras el país observaba con morbo la caída de un hombre, algunos empezaban a entender que este caso iba más allá de un simple coleccionista con secretos. Era el principio de algo mucho más grande, algo que llevaba oculto mucho tiempo, y que ahora, gracias a un simple video olvidado, estaba comenzando a salir a la luz. Justo cuando la investigación parecía llegar a un punto muerto, una llamada anónima llegó a la central del FBI en Las Vegas. La voz al otro lado del teléfono era de un hombre mayor, con acento sureño, tembloroso pero decidido. Trabajé con Rick Harrison muchos años atrás. Sé cosas que podrían ayudarlos, pero no hablaré por teléfono, solo en persona, y necesito protección. El mensaje fue registrado, verificado, y en cuestión de horas, el hombre fue trasladado discretamente a las instalaciones federales. Su nombre era Frank Delaney, 72 años, exmilitar, restaurador de antigüedades, y, según su propio testimonio, uno de los primeros en colaborar con Rick antes de que su fama explotara. Lo que Frank tenía para contar cambiaría todo. Sentado en una sala de reuniones, vestido con ropa sencilla y las manos temblorosas por el Parkinson que lo acompañaba desde hacía años, Frank comenzó a hablar. Rivas, atento, grabadora encendida, apenas respiraba. Conocí a Rick en el 97. Él apenas comenzaba. Tenía pasión por la historia, eso sí, pero más que eso, tenía hambre de descubrir cosas que nadie se atrevía a buscar. Y tenía contactos. Frank explicó que, al principio, las cosas eran legales. Compras de coleccionistas, restauraciones, ventas a museos, pero con el tiempo empezaron a llegar personas distintas. Hombres sin rostro, acentos extranjeros, maletines llenos de efectivo. Nunca se presentaban con nombres reales. Traían objetos que, a simple vista, parecían simples piezas antiguas. Pero Rick investigaba, se obsesionaba, sabía reconocer cuándo algo tenía más valor del que aparentaba, y cuando encontraba una pieza realmente poderosa, no la vendía, la guardaba. ¿Por qué?, preguntó Rivas. Frank se inclinó hacia adelante. Porque algunas de esas piezas contenían secretos, mapas, coordenadas, textos antiguos, cosas que ningún museo quería mostrar al mundo. ¿Y quién decidía qué se mostraba y qué no? No lo sé. Pero Rick decía que había una red, un grupo, coleccionistas privados con poder, gente que pagaría millones por lo que los gobiernos querían enterrar. Él les llamaba los custodios. Rivas tomó nota. Los custodios era una nueva pieza en un rompecabezas que ya no parecía simplemente criminal, sino casi esotérico. Frank siguió hablando.
Un día llegó un envío, una caja sellada con 3 candados. Rick me pidió que lo ayudara a abrirla. Dentro había algo que nunca olvidaré, un manuscrito, escrito en pergamino con tinta roja. Decía cosas que no quiero repetir, rituales, símbolos, fechas. Hablaba de guerras que no han ocurrido. Aún, el silencio se apoderó del cuarto. ¿Dónde está ese manuscrito?, preguntó Rivas con voz baja. Él lo escondió, me pidió que no preguntara. Me dio dinero y me dijo, esto ya no es historia, es supervivencia. Ese mismo día, el testimonio de Frank fue confirmado por un segundo excolaborador, un restaurador de documentos históricos que había trabajado en la tienda en 2009. Aseguró haber visto una pieza intocable, custodiada en una caja fuerte dentro del sótano, junto con otras que nunca debían ser vistas por el público. Había algo que le daba miedo a Rick. No era la policía, no era el FBI, era otra cosa. No sé si creía en maldiciones o si sabía que había algo que simplemente no debía tocarse. Mientras tanto, en la bodega intervenida por el FBI, un nuevo hallazgo sorprendió al equipo forense. Una pequeña estatua de piedra, cubierta por una manta de lino, fue descubierta en el fondo de una caja sin identificación. A primera vista, parecía una simple figura precolombina, pero al escanearla con rayos gamma, descubrieron que en su interior había un compartimento sellado con una cápsula metálica. Dentro de la cápsula, un microfilm. El contenido estaba cifrado, pero los primeros análisis revelaron coordenadas en diferentes partes del mundo: México, Israel, Rumanía, Perú, Mongolia, y un nombre, M.J. Rivas. Sabía que estaban tocando algo peligroso. Las piezas encajaban, pero lo que formaban era algo que iba más allá de lo legal o lo histórico. Era una red global de protección o manipulación de información antigua. Una lucha silenciosa entre los que querían revelar la verdad y los que estaban dispuestos a ocultarla para siempre. Cuando le mostraron la imagen del microfilm a Rick, no reaccionó. Solo preguntó, ¿también encontraron la estatua? Sí. Rick asintió, casi aliviado. Luego dijo una frase que dejó helados a todos los presentes. Eso significa que aún no han encontrado lo más importante. Esa noche, el testimonio de Frank fue filtrado a un periodista independiente. En cuestión de horas, el mundo supo que lo que Rick ocultaba podía tener implicaciones globales. Algunos lo llamaron héroe, otros farsante. Algunos incluso dijeron que era víctima de un complot. Y por primera vez desde el inicio del caso, surgió una nueva teoría. ¿Y si Rick no era el cerebro, sino el guardián de algo que nunca debió caer en manos equivocadas? En una entrevista televisiva, Frank concluyó con lágrimas en los ojos. Tal vez Rick cruzó la línea, tal vez escondió cosas que debía entregar, pero también sé que si él decidió guardar ciertos secretos, fue porque sabía que había verdades que podían destruir más que salvar. Y mientras el mundo debatía en silencio, una puerta se abría. Una que llevaba directamente al corazón de la historia que Rick siempre había querido proteger y que ahora estaba a punto de explotar. El país entero contenía la respiración. Las redes no hablaban de otra cosa. Cada medio de comunicación, cada portal, cada influencer especulaba sobre una sola pregunta: ¿qué es lo que Rick Harrison realmente escondía? Las teorías iban desde lo conspirativo hasta lo sobrenatural. Algunos decían que Rick había sido reclutado por una organización secreta. Otros aseguraban que estaba a punto de revelar documentos que desestabilizarían gobiernos enteros. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la verdad. Y esa verdad estaba guardada en un último compartimento aún no descubierto por el FBI. La clave llegó gracias a un hallazgo aparentemente menor: una libreta de apuntes personales, escondida dentro de una vieja enciclopedia en la bodega de Rick. Entre las páginas, una frase subrayada varias veces: donde termina la historia, empieza
la verdad. Los investigadores entendieron que no era una metáfora, era una pista. Durante una revisión detallada del cuarto oculto en la mansión, uno de los agentes notó que una de las estanterías de libros estaba anclada al suelo, pero no al muro. Un leve crujido, una diferencia de sonido al golpear la madera, y al retirarla lo encontraron. Un túnel, angosto, cubierto de polvo, sin iluminación. Al final, una puerta metálica con un símbolo tallado, el mismo medallón dorado encontrado semanas antes. Rick no había mentido, era una llave. La puerta fue abierta con autorización judicial. Dentro, una pequeña habitación blindada. Una sola lámpara colgaba del techo. Una caja fuerte digital ocupaba el centro. El código estaba anotado en la última hoja de la libreta. Cuando la caja se abrió, el mundo cambió. Había solo 3 cosas dentro. Un documento clasificado con sello del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fechado en 1965. Describía el hallazgo de una estructura enterrada en el desierto de Nevada. No era militar, no era humana. El documento afirmaba que contenía inscripciones similares a las encontradas en culturas antiguas de 5 continentes, aunque ninguna de esas culturas coincidía en época ni en geografía. Un diario personal, escrito a mano por un arqueólogo llamado Emil Krüger, desaparecido en 1981 durante una expedición en el norte de África. El diario relataba descubrimientos que contradecían las versiones oficiales sobre el origen de la civilización. En sus últimas páginas, el arqueólogo afirmaba: «Nos han enseñado la historia como si fuera una línea recta, pero es un círculo. Todo lo que creemos saber ha ocurrido antes y volverá a ocurrir». Una grabación en cinta. Rick, hablando frente a una cámara casera, con voz serena y mirada triste. La fecha, 2015. Si estás viendo esto, significa que ya no hay marcha atrás. Lo que encontraste en mi casa no es mío. Lo protegí porque nadie más quiso hacerlo, porque los museos lo callaron, porque los gobiernos lo ocultaron. Yo solo quise conservar la verdad, no por mí, por el futuro. Van a decir que soy un criminal. Tal vez lo sea, pero también fui testigo. Y si alguien debía cargar con este peso, preferí que fuera yo. No lo entienden aún, pero todo lo que enterramos siempre encuentra la forma de salir a la luz. El video fue publicado por el FBI con autorización especial del Congreso. La reacción fue inmediata. Algunos aplaudieron a Rick como un héroe, un mártir moderno. Otros lo calificaron de loco peligroso, pero lo que nadie pudo negar fue el impacto. Las organizaciones históricas más prestigiosas del mundo comenzaron a reevaluar piezas, documentos, líneas del tiempo. Se abrieron comisiones de investigación. Universidades cambiaron currículas enteras. Y el nombre de Rick Harrison dejó de ser sinónimo de entretenimiento para convertirse en un símbolo de disidencia histórica. Pero no todo fue gloria. Rick fue formalmente acusado por obstrucción de investigación federal, posesión no autorizada de material clasificado y tráfico internacional de patrimonio cultural. Su juicio fue seguido por millones. En su defensa, se negó a delatar a otros. No mencionó nombres, no habló de los custodios, cargó con todo. El juez, en su sentencia, dijo: «El señor Harrison violó leyes, pero también reveló verdades. Este tribunal reconoce la complejidad moral de sus acciones, aunque no puede ignorar su ilegalidad». La sentencia: 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 3. Desde su celda, Rick recibió cartas de todo el mundo. Arqueólogos, investigadores, estudiantes, incluso exmilitares, le agradecían por lo que había expuesto. Su figura trascendió, se convirtió en leyenda. Y mientras barría el pasillo del módulo C del Centro Correccional de Nevada, un periodista le preguntó desde el otro lado de la reja: «¿Lo harías otra vez?». Rick levantó la vista, sonrió de medio lado y dijo: «La historia nunca fue sobre mí, fue sobre la verdad, y la verdad
siempre vale la pena. Meses después, el nombre MJ volvió a sonar. Apareció vinculado a un nuevo caso en Europa, pero esta vez las autoridades ya sabían por dónde buscar. Rick había abierto una puerta que ya no se podía cerrar, y aunque el mundo ya no lo veía con los mismos ojos, tampoco veía la historia de la misma forma.